Donde habita el silencio, la importancia de los monasterios budistas. El joven RY caminaba por un sendero de piedra, ascendiendo entre abetos y niebla. Había dejado atrás su aldea, sus ruidos, sus preocupaciones, sus metas. No buscaba nada más que un lugar donde el tiempo no corriera tan deprisa. Frente a él, en lo alto de la colina, un monasterio budista se perfilaba entre la neblina como si fuera una extensión natural de la montaña misma. Sus techos curvados parecían tocar el cielo, y su silencio era más profundo que el bosque. Desde niño, RY había escuchado que los monasterios budistas eran más que templos, eran refugios del alma. Lugares donde la sabiduría zen florecía sin ruido, donde la meditación en silencio no era una práctica sino una forma de vivir. Se decía que aquellos que cruzaban sus puertas no salían iguales. Algo en ellos se disolvía, y algo más claro nacía. Al llegar al gran portón de madera, RY se detuvo. No golpeó. No llamó. Solo escuchó. El viento soplaba con una suavidad que parecía decir, aquí no vienes a buscar respuestas, aquí aprendes a escuchar las preguntas. Había comenzado su retiro espiritual sin siquiera saberlo. En aquel instante, rodeado de aromas de pino y eco de campanas lejanas, comprendió que el verdadero cambio no empieza en la mente, sino en la disposición del corazón a vivir conscientemente. Aquel camino del despertar había empezado no con un paso, sino con una rendición. Al atravesar el portón, RY fue recibido por el maestro Tetsu, un monje de mirada tranquila y sonrisa serena, como un río que no se apresura pero nunca se detiene. Has llegado, dijo el maestro. Aquí aprenderás que el monasterio no es un lugar, sino un estado del ser. Las paredes de piedra y madera guardaban siglos de prácticas silenciosas, cada rincón había sido testigo del esfuerzo por domar la mente inquieta, de la búsqueda para calmar el corazón agitado. RY pasó sus días en actividades sencillas pero profundas, barrer el patio, preparar el té, sentarse en meditación al amanecer. Todo parecía pequeño, insignificante, pero poco a poco comenzó a sentir la resonancia interna de ese ritmo pausado. Descubrió que en la quietud del monasterio, el ruido del mundo se diluía y emergía la claridad. El verdadero tesoro de aquel lugar no eran las escrituras o las imágenes, sino la experiencia directa del momento presente. En ese espacio sagrado, el joven entendió la importancia de los monasterios budistas como guardianes de una tradición que invita a detenerse, a reencontrarse y a despertar desde la raíz. Los días se deslizaron lentamente, marcados por el canto lejano de los pájaros y el suave susurro de los bambús mecidos por el viento. RY aprendió que en el monasterio budista, cada elemento, cada gesto, llevaba un significado oculto. El maestro Tetsu le enseñó que la vida consciente se cultivaba en la rutina sencilla y en la atención plena. No es en el ruido ni en la prisa donde reside la sabiduría, sino en el silencio que habita en cada instante, le decía. Una tarde, mientras barría el jardín, RY vio caer una hoja. La hoja no luchó contra la gravedad, simplemente se dejó llevar. Fue entonces cuando comprendió que los monasterios budistas no solo enseñaban a meditar, sino también a soltar el apego y fluir con la vida. Era en ese espacio sagrado donde el joven empezó a sentir que la práctica era más que técnica, era un camino hacia la liberación interna. El tiempo en el monasterio parecía expandirse y contraerse con cada respiración. RY aprendió que la paciencia no era simplemente esperar, sino habitar plenamente cada instante con aceptación. El maestro Tetsu le mostró cómo observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, como si fueran nubes pasajeras que no alteran el azul del cielo. Durante las largas horas de meditación, RY comprendió que la verdadera enseñanza del monasterio budista radicaba en la transformación silenciosa del ser, que no se impone ni se fuerza, sino que florece cuando se cultiva con calma y dedicación. Aquel refugio no era solo un espacio físico, sino un templo interno donde la mente inquieta encontraba reposo y el corazón, claridad. RY comenzó a notar que el monasterio era más que paredes y jardines, era una comunidad de almas que compartían el mismo anhelo, despertar de la ilusión del ego. Cada monje,
con su sencillez y respeto, vivía el compromiso de apoyarse mutuamente en el camino de la meditación y la sabiduría. En las reuniones silenciosas, donde no hacía falta palabra, R.Y. sintió la fuerza invisible que une a quienes caminan juntos hacia la luz interior. Comprendió que la verdadera importancia de los monasterios budistas reside también en esta red sutil de apoyo y aprendizaje, donde el silencio se vuelve diálogo y la soledad, compañía. En ese espacio, cada paso era un acto de entrega y cada respiración, un puente hacia la paz profunda. Aunque el monasterio ofrecía un refugio seguro, R.Y. comprendió que su aprendizaje no se limitaba a sus muros. El verdadero reto era llevar esa serenidad y atención plena al mundo exterior, donde el ruido, las distracciones y las emociones encontradas podían arrastrar la mente al caos. El maestro Tetsu le recordó que el monasterio era como un faro, iluminaba el camino, pero cada uno debía caminar su propio sendero con valentía y conciencia. En la simplicidad del retiro espiritual, R.Y. había descubierto la esencia de la práctica budista: vivir en armonía con el presente, aceptando la impermanencia y honrando la vida en cada instante. Así, el monasterio no era solo un lugar de retiro, sino la escuela donde se forjaba el arte de vivir en paz. Los días en el monasterio se convirtieron en semanas, y R.Y. sintió como una transformación sutil se instalaba en su interior. Ya no buscaba controlar cada pensamiento ni planear su futuro con ansiedad. Había aprendido que la verdadera libertad nace de soltar y confiar. El maestro Tetsu le dijo una vez: los monasterios budistas son guardianes del legado invisible, la sabiduría ancestral que no se transmite con palabras, sino con la experiencia directa del silencio. R.Y. entendió que ese legado era un tesoro que cada generación debía preservar y compartir, no como doctrina rígida, sino como invitación a despertar. Así, el monasterio se mantenía vivo, no solo en sus muros, sino en el corazón de quienes lo visitaban. El día llegó en que R.Y. debía abandonar el monasterio. Al despedirse del maestro Tetsu, comprendió que no se iba vacío, sino lleno de un silencio profundo y una claridad nueva. Mientras descendía la montaña, sintió que llevaba consigo mucho más que enseñanzas, llevaba la experiencia vivida de la paz interior. Los monasterios budistas no son solo refugios físicos, sino faros eternos que guían a quienes buscan el camino del despertar, recordándonos que, aunque el mundo cambie, la sabiduría y la calma siempre están a nuestro alcance. R.Y. sonrió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. El verdadero templo estaba en cada paso consciente, en cada respiración presente, en la vida misma.